Hola, hola, buenas noches. Hace mucho no aparezco por acá, hace mucho no aparezco en redes y no me acordaba de, pucha, a veces es difícil y un poquito retador hablarle a la cámara, pero bueno, acá estamos tomando acción y haciendo que las cosas pasen. La intención de este video básicamente es contar un poquito de mi historia, contar un poquito de lo chévere, de lo no tan chévere, porque siento que en este mundo donde, y me apunto en ese grupo de personas, donde solo nos encargamos de mostrar los éxitos y los picos y cuando todo está bien, se hace muy necesario mostrar que detrás de los picos, que detrás de la emoción, que detrás de la felicidad, también hay caídas, también hay una historia, también hay una persona que de cierta manera tiene heridas, tiene miedos y que bueno, al final del ejercicio trabaja día a día por poder ir superando, ¿sí? Este video es con la intención de que llegue a quien le corresponde escuchar, de que llegue a quien tenga que escuchar. Este año, principalmente estos últimos meses, me he dado cuenta de la importancia de contar esos grises. Y me he dado cuenta de eso porque, bueno, por varias razones. Una de esas razones que ha sido muy curioso que este año he hablado con varias personas y Dios, o sea, yo creo que en un 90% hemos llegado a la conclusión o lo que ha salido en la conversación es, pues pucha, este año ha estado muy difícil, ha estado muy retador, ha estado muy complicado, pero entonces nos vamos, no sé, y tampoco quiero entrar en el tema del juicio, solo estoy contándoles porque es para mí importante contar esto. Y es que nos vamos a las redes sociales y todos tenemos una vida perfecta, todos estamos sonriendo, todos estamos viajando, todos tenemos una familia feliz, todos tenemos el trabajo perfecto. Cuando vamos a la vida real y en realidad no es así. Este video tampoco es tan sencillo de hacer porque no es fácil mostrarse vulnerable, pero siento que en un mundo donde cada vez hay más perfección, hay más vidas perfectas, hay más sonrisas, se hace muy importante ser muy claro y ser muy transparente. Uno de mis mentores en este momento me decía una frase y es que la verdad os hará libre. Y en este momento de mi vida no puedo estar más de acuerdo con eso. Así que bueno, la intención es contarles un poco acerca de mi historia, de quién es María Camila Barrera o con quién se ha identificado ser. Muchas personas me conocen como La Crespa, de hecho todos mis usuarios son La Crespa Azul, porque ya siento que más de 10 años comencé a identificarme mucho con este personaje. Y ahí creo que es donde va como lo primero que les quiero compartir, y es que es muy loco cuando nos comenzamos a identificar con personajes, con las máscaras, y se nos olvida la esencia, se nos olvida quiénes somos, se nos olvida qué nos hace feliz, se nos olvidan muchas cosas, porque nos vamos ajustando a ciertas máscaras o lineamientos sociales que van encajando, ¿sí? Van encajando. Entonces, y voy a tratar, aunque no es sencillo, de ser muy transparente y muy honesta. Y bueno, ya entenderán por qué me identifico con La Crespa. Pero ese personaje que construyó La Crespa es un personaje que nunca se cae. Es un personaje fuerte, un personaje que va peldaño tras peldaño tras peldaño y va subiendo y nunca se cae. Ese es el personaje.
el humano que está detrás tiene errores, tiene caídas, tiene miedos y tiene muchas cosas que no se muestran en redes sociales, porque pues tampoco la idea es venir a contar toda mi vida personal acá, pero nuevamente la intención sí es contar caídas, contar miedos, contar retos, que la Crespa no contaría por miedo a esa máscara de, no sé, soy lo máximo, ¿sí? Creo que hoy más que nunca en este mundo se hace muy necesario quitarse esas máscaras y dejar de identificarse con ese personaje que hemos construido, ese personaje perfecto. Mi historia comienza, bueno, de lo que es que, bueno, creo que son muchos temas los que quiero tratar, pero bueno, mi historia comienza en Bogotá. Yo nazco en Bogotá y pues de lo que cuentan mis papás, no duramos acá mucho tiempo y luego nos fuimos a una ciudad pequeña. Siempre me he preguntado si Ocaña es ciudad pequeña o pueblo, pero bueno, nos fuimos a un lugar que se llama Ocaña y allí pasé gran parte de mi niñez. Recuerdo que nunca nos faltó nada, gracias a Dios, pero que no había pues mucha abundancia, ¿sí? Como que vivíamos bien. Creo que uno de los primeros como traumas, por decirlo de alguna manera, o escenas fuertes que tengo, es cuando yo más o menos en tercero primaria nos tenemos que mudar a Bucaramanga. Y es una mudada que, pucha, yo no esperaba, ¿sí? Yo tendría que en ese momento, tercero primaria, yo estaba, no sé cuántos años tendría, 8, 9, la verdad no lo tengo presente. Pero ese es uno de los primeros como hitos en mi vida que digo, uff, esto es muy duro, ¿sí? Mudarme a esa ciudad fue muy duro, nos mudamos a Bucaramanga. Los recuerdos no son tan chéveres y de hecho más adelante desarrolló un sentimiento hacia esa ciudad que no me gustaba. Bueno, ya luego se anecdotó el tema, pero en ese momento es como siento que mi niña, como que la niña de 8 o 7 años, la verdad no lo tengo presente, empieza a preguntarse, juepucha, nos movimos de ciudad y a mí nadie me preguntó si me quería mover de ciudad, cómo estaba con ese cambio. Yo en el colegio siempre fui una niña que siempre yo hacía las tareas solas y mis papás súper orgullosos de eso, y si mis papás están viendo los amo mucho y los honro. Pero por poner un ejemplo, esa niña que siempre hacía las tareas solas, en ese momento viaja a Bucaramanga, como que la trasladan a Bucaramanga, y esa niña lo que empieza a pensar es que puede con todo sola. Yo me acuerdo que en ese momento había mucho caos en mi familia, entonces el cuento que yo me comencé a contar en ese entonces era como, pucha, hay mucho caos en mi familia, pues yo no voy a manifestar que estoy triste o que estoy incómoda porque va a ser un problema más. Y eso pues fue quedando. Entonces en ese momento fue el, no voy a manifestar, yo resuelvo y yo le puedo manejar. La niña de 8 años creía eso, ¿no? De esa etapa recuerdo mucho que ver a mi papá no era tan fácil, y cuando veía a mi papá y cuando me despedía de él era supremamente doloroso, pero demasiado doloroso. O sea, yo sentía como que se me desgarraba el estómago, pues porque lo podía ver como por temporadas, ¿sí? Luego de un tiempo regresamos a Ocaña. Allí en Ocaña tengo unos recuerdos muy lindos, o sea,
Creo que es algo que aprecio y valoro y no cambio por nada. De haber crecido en una ciudad pequeña, porque siento que eso le dio la flexibilidad a mis papás para poder estar en presencia conmigo. Hasta que cuando yo entro a décimo, la verdad no recuerdo en qué año, mi hermano tiene un accidente allá en Ocaña. En unas fiestas, a mi hermano lo hieren y me acuerdo mucho que mi mamá no estaba en la ciudad en ese momento, estábamos con mi papá y yo me acuerdo que, yo no sé, o sea, tengo como recuerdos muy trocados, pero si mal no estoy, creo que yo soy la persona que le dice a mi mamá que a mi hermano lo habían herido. Y para ser muy honesta, siento que en ese momento es cuando yo como que hago conciencia de que tengo a mi hermano, ¿sí? Como que yo sabía que tenía un hermano y veía la figura de hermano, pero hasta ese momento donde literalmente casi lo pierdo y no lo puedo volver a ver como en este plano terrenal, digo, juepucha, yo tengo un hermano y nunca he sido consciente de eso. Y adivinen qué pasa en ese momento. Nuevamente nos tenemos que mudar a Bucaramanga. En ese momento obviamente me da mucho más duro. Llego al colegio cuando ya habíamos comenzado como clases. Recuerdo que en ese colegio en los inicios digamos que me hicieron bastante bullying, mucho diría yo, pero claro, o sea, era nuevamente lo que había pasado unos años atrás. Yo veía mucho caos en ese momento y si mi hermano está viendo este video también, te amo hermano, te amo mucho, te amo con mi vida y qué bendición que seas mi hermano y estoy muy orgullosa de ti. Entonces nuevamente yo veía mucho caos en ese momento y decía, pucha, no, o sea, si yo digo que no me estoy sintiendo bien, que me están haciendo bullying en el colegio, que de verdad me siento muy mal, pues va a ser un problema más. Entonces la niña de 8 años otra vez vuelve, yo puedo, yo resuelvo, yo no voy a ser un problema más. Y siento que ahí se va formando como esa coraza de un yo puedo, yo resuelvo, yo puedo, yo resuelvo. Yo puedo, yo resuelvo, yo puedo, yo resuelvo. Yo soy fuerte. Yo siempre puedo. Es la historia que me he venido contando. Luego, bueno, pasa el tiempo. Yo busco una beca porque de verdad que hubo un momento donde yo desarrollé como algo muy fuerte hacia esa ciudad. Y busco una beca y me vengo a estudiar acá, a Bogotá. Llego a estudiar a Bogotá, llego a estudiar a una de las universidades más prestigiosas del país, becada, y nuevamente ahí está como acechando como ese complejo de inferioridad, ese trauma, ese estoy en el lugar equivocado y esto no es para mí. Pero nuevamente vuelve y sale este tema de, pucha, o sea, mis papás lo están dando todo para que yo pueda estudiar en esta universidad, yo no puedo dar problemas, yo no voy a dar problemas. Y creo que haciendo este video estoy siendo súper consciente, creo que nunca había hecho esa conciencia de, huepucha, en qué momento nos ponemos esa máscara de soy súper mujer, soy súper hija, soy súper novia, soy la súper persona y puedo hacerlo todo. Es muy fuerte cómo nos ponemos esas corazas y cómo se nos olvida que hay personas a nuestro alrededor que nos pueden apoyar. Estando en la universidad, bueno, casi me retiro de la universidad, me dio muy duro estar en esa universidad, al final, bueno, logré estar en esa universidad, todo el tema, siempre fue muy aplicada y muy ñoña, por decirlo de alguna manera. Y entonces yo siempre fui como, yo nunca le he dado guerra a mis papás, como que me vanagloriaba de eso. Hoy me pregunto, ¿qué es dar guerra? ¿Qué es dar guerra? Es decir lo que uno quiere decir, expresarse
yo sé, y obviamente también para todas las personas que están viendo este video, sé que todas las personas que estuvieron en mi proceso lo hicieron con la mejor intención, hicieron lo mejor que podían con lo que tenían, pero pues es importante contar esta historia para mí porque para la Crespa Azul, que siempre se ha mostrado fuerte, que siempre se ha mostrado como una persona que todo lo puede, que siempre le va bien, es importante reconocer que detrás de esa máscara hay una persona que también tiene miedos, que la pasa mal, que la pasa bien. Entonces, después de eso, bueno, entro a la universidad, salgo de la universidad, consigo trabajo inmediatamente, o sea, no me había graduado y ya entro a una gran empresa a trabajar, pero desde allí me empieza a picar el bichito, bueno, y eso como que no lo había contado antes, pero yo siempre decía como no, yo quiero tener empresa y a mí me encantaba vender, o sea, yo siempre le cuento a las personas que yo creo que yo soy la niña que más tuvo cajas registradoras en todo el mundo, porque o sea, de verdad, y mis amigas si están viendo esto no me dejan mentir, yo amaba vender lo que fuera, yo jugaba a tener restaurantes, jugaba a que vendía ropa, todo lo que se pudiera, o sea, en mi casa nunca podía faltar una caja registradora y un tablero, o sea, vender y enseñar como que siempre de toda la vida me fluyó. Bueno, entonces de hecho en la universidad estuve mesera un tiempo, vendí también ponqués de banano con chocolate, me acuerdo mucho, o sea, bueno, en fin, pero siempre fue muy introvertida para algunas cosas, muy extrovertida para otras. En la universidad fui muy introvertida. En el primer empleo formal que tuve fui súper introvertida, o sea, y nuevamente es como María Camila, como esa persona empieza a ponerse las máscaras y empieza a encajar. Entonces yo me acuerdo que en el primer trabajo donde estuve, yo era ingeniera de ventas y yo me iba súper corporativa y yo, o sea, a mí de verdad me picaba tener un blazer, me picaba, pero era la máscara que había que tener en ese momento, ¿sí? Y a veces te metes tanto en la máscara que ya se te olvida quién eras antes y comienzas a identificarte con esa, con esa identidad. ¿Mm? Bueno, trabajo un tiempo allí. Yo me acuerdo que yo todos los días, eso quedaba después del puente de Guadua, iba en el bus y yo decía, debe haber algo más allá. Y siento que también esto es muy importante decirlo y es, bueno, ya lo diré ahorita más adelante. Y bueno, como que en todo en ese proceso me da por estudiar trading, me da por hacer marketing de afiliados, o sea, cuánta cosa hubiera, la hacía, ¿sí? Hasta que un día digo, no puedo más, o sea, tengo el sistema nervioso muy mal, se me caía el pelo a montones y dije renuncio y decido renunciar a mi trabajo formal y desde allí comienzo a ser independiente y comienzo a hacer otro tipo de negocios. Con estos nuevos tipos de negocios, pues empiezo a conectar personas con algunos negocios. Y claro, también la idea de este video es como contarles todo mi caminar. Eso lo vengo haciendo hace más o menos 2 años. Yo renuncio en 2023 y o sea, desde que renuncié a hoy, los aprendizajes han sido demasiados. Por mencionar algunos, yo siento que en algún momento de mi vida satanicé de alguna manera un empleo tradicional de 8 a 5 y yo creo que en este momento es de las cosas que diría, bueno, yo no satanizaría un empleo de 8 a 5. Así como tampoco satanizaría emprender, ¿sí? Porque al final siento que las dos cosas son igual de pesadas, las dos cosas. Yo le decía la vez pasada a un mentor, dice que no, pues es que renuncié a un trabajo de 8 a 5 para ahora trabajar de 8 a 3 de la mañana. Y es una realidad que al final nadie nos cuenta, es una realidad que tenemos que probar. En este momento en mi vida me encuentro
en varios aspectos de mi vida con bastante incertidumbre. Me encuentro con bastante incertidumbre. Siento que en algún momento de mi vida también tomé decisiones que me llevaron a ceder el control completamente, y creo que parte del aprendizaje también de eso es que cada decisión que nosotros tomamos tiene una implicación, ¿sí? Y parte de crecer, aunque duele un montón, es hacerse cargo de esas implicaciones, es hacerse cargo. Siento que quisiera ya, para ir finalizando este video, es muy importante hacerse cargo, es muy importante no echar culpas hacia afuera, es muy importante reconocer que los resultados que tenemos en cierto momento de nuestra vida corresponden a las decisiones que nosotros mismos hemos tomado. Entonces la intención de este video, después de contarles un poco de mi historia, es mostrarles esas partes de oscuridad que muchas veces no mostramos en redes sociales. Es mostrarles y contarles que en estos momentos de mi vida aprecio y valoro mi historia más que en cualquier otro momento. Aprecio cada situación, aprecio cada hecho, aprecio cada cosa que pasó, no que me hicieron, porque también he ido logrando interiorizar que al final la gente hace cosas pasan, pero toca como devolverse y decir, no, yo no soy esta situación, yo soy mucho más que esto. Esta es una situación puntual que hay en este momento en la vida, en mi vida, pero no me identifica esta situación. Esto es parte del mensaje que les quería contar. Me parece muy importante contarlo, me parece muy importante decirlo, por lo que les digo, porque a veces podemos estar muy rotos y no mostrarlo, por el miedo al que dirán, por el miedo a qué van a pensar de mí, por el miedo, a mí no me gusta, y creo que a nadie le gusta mostrar las partes oscuras, las partes donde se ha visto en el piso atacada, llorando, sin tener certeza de muchas cosas. Pero creo que es importante hacerlo, porque siento que en este momento de mi vida estoy comenzando a entender que mi historia, así como tu historia, para ti que me estás viendo, y la historia de cada persona, es lo más valioso, es lo más valioso. Me decía un mentor, y es la segunda persona que me lo dice en todo este camino: ¿quién te va a poder enseñar mejor? ¿La persona que tiene toda la teoría o la persona que se ha estrellado durísimo y que sabe que por ahí no es el camino? Me parece súper valioso eso que ellos me decían, porque definitivamente, o sea, creo que no lo conté, pero también hubo un momento de mi vida, después de que renuncio, donde me empieza a llegar mucha información. Entonces, el tema del hielo, de caminar sobre fuego, la energía, la cosa, siento que toda la información está perfecta, pero hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy críticos con qué información permitimos que permee nuestra vida y qué información no permitimos. Hay que tener mucho cuidado para entender en qué momento se nos sube el ego espiritual a la estratosfera, se nos olvida que todos somos humanos, se nos olvida que todos estamos conectados.
Lo que les digo, para mí no es sencillo hacer este video, no es fácil. Seguramente les he contado, y más allá del chisme, les he contado muchas cosas que quizá antes no había contado. Y si alguien me preguntara hoy qué es espiritualidad para mí, en este momento, después de algunas situaciones que he vivido, espiritualidad es ponerse de pie todos los días, aun cuando no tienes la certeza de saber qué va a pasar. Es estar en el momento presente, es sonreír, es hacerte cargo de tus decisiones, es estar presente en el ahora. Para mí eso es espiritualidad. Siento que muchas veces no hablamos de este tipo de cosas porque es que de eso no se habla. Porque es que si he tomado malas decisiones financieras, de eso no se habla. Porque es que si tuve una discusión fuerte con mi pareja y estamos pasando por un momento muy difícil, de eso no se habla. Y es que al final, eso es humano. Al final somos humanos. Al final estamos en esta tierra viviendo una experiencia humana. ¿Qué tal si de repente nos hacemos una película en la cabeza que nos van a juzgar? Pero ¿qué tal si con tu historia puedes inspirar a otras personas? Que es de las cosas que más me apasiona. Inspirar, mostrar el camino que ya he recorrido. Dejar un poquito mejor el mundo de cómo está. Poner mi granito de arena. ¿Qué tal que si con lo que has vivido, con lo que has aprendido, con las caídas que has tenido, puedes inspirar a otras personas? He logrado entender que al final no se trata de dinero, no se trata de tantas cosas. Al final se trata de vivir, pero de vivir en plenitud. Y cuando hablo de vivir en plenitud es que se trata de que aun cuando tengas una situación muy retadora, hay que seguir viviendo, hay que sonreír, porque es que claro, o sea, en un retiro espiritual, en un espacio destinado a, no sé, a meterte en él o algo así, todo es divino, es espectacular, pero la tarea está afuera. La tarea está cuando otro conductor te echa el carro encima. Y yo sé que pueden decir, o quizá pensar como, no, pues, o sea, es obvio. No, no es obvio. Hasta que no lo vives, hasta que no tienes situaciones retadoras, hasta que no entiendes y reconoces tu potencial, entonces es probable que sigas ahí. Y hablo desde mi experiencia. Yo llevo mucho tiempo posponiendo un entrenamiento en ventas, que es algo que me apasiona muchísimo, porque siento que vender va algo más allá de vender va mucho más allá de una transacción. Y a veces la vida te pone en situaciones donde lo llevas posponiendo tu propósito, entonces te voy a poner en una situación donde sí o sí tengas que cumplir con ese propósito. Porque al final del ejercicio creo que he entendido y aprendido que no se puede escapar del propósito. Y bueno, yo no sé si este video les haya gustado o no. No sé si les vaya a funcionar o no. No sé si los inspiren. No sé si crean que es puro chisme. La verdad no lo sé. Pero esas palabras que dije acá salen desde el corazón. Salen con el ánimo de inspirar. Salen con el ánimo de que recordemos de que seguramente esa posición en la que estás en ese momento o esa situación que hay en este momento en tu vida no es tan grave como pareces, que esa historia también va a pasar, que esa situación también va a pasar y que bueno, creo que este video es el inicio
un capítulo en mi vida dedicado exclusivamente a inspirar y a poder mostrarles a otros por donde sí, por donde no, de acuerdo con lo que he experimentado y con lo que he vivido en mi vida. Y ya, eso era básicamente lo que quería contarles en este video. No se hagan los fuertes, no se pongan esas corazas. Yo me he puesto esas corazas y no me ha ido muy bien poniéndome las corazas de súper humana. Ahí los veo.